El primer aviso no llegó a la iglesia, llegó al teléfono del hermano, una tarde en la que ya se le había hecho costumbre mirar la pantalla esperando algo. El mensaje era corto y no pedía nada. Estoy en el cuarto, no vengas hoy. Lo firmaba él, como siempre, con el mismo nombre. Aquella frase no habría tenido peso si hubiera sido la primera vez. El problema era que no lo era. En las últimas semanas, el hermano había aprendido a medir el día por señales pequeñas. Una persiana que no subía, una luz que no se encendía, el mismo silencio al otro lado del teléfono cuando llamaba y nadie contestaba. Al principio creyó que era una mala racha, una más. Nadie está a salvo de esos pozos. Pero un pozo normal tiene bordes. Se entra, se toca a fondo y se sale. Esto no. Esto era quedarse en un punto fijo. Aquí no hay milagros, no hay respuestas fáciles, solo historias donde la fe llega tarde y el silencio siempre sabe más. Apaga la luz, ponte los cascos. La historia empieza ahora. Bienvenidos al profano de Dios. El piso estaba en el centro de una ciudad pequeña de Castilla y León, de esas que se atraviesan en media hora y donde el invierno no se va del todo, aunque cambie el calendario. Un edificio antiguo, con una escalera estrecha que obligaba a subir despacio, peldaños gastados, barandilla fría, descansillos donde el eco se quedaba un segundo más de la cuenta. En ese edificio la gente acababa reconociéndose por el sonido de los pasos. Había vecinos que sabían quién subía, aunque no miraran por la mirilla. El hermano subía casi cada día, a veces 2 veces, llamaba, dejaba comida, dejaba agua, hablaba a través de la puerta cerrada. Durante los primeros días, la respuesta sonaba normal, cansada pero normal. Luego salgo, ahora no, estoy hecho polvo, déjame tranquilo. Después empezaron las frases que no encajan en ninguna conversación doméstica. No eran delirios, ni incoherencias, eran frases que parecían colocadas como se coloca un mueble para tapar un hueco. Decía que dentro se estaba mejor, que fuera todo hacía demasiado ruido, que todavía no era el momento, que la calle estaba llena de cosas y que él no podía con todas a la vez. En la primera semana la comida desaparecía, la botella de agua parecía vacía, el hermano respiraba con un alivio simple. Está comiendo, está bebiendo, aún está ahí. La segunda semana la botella empezó a aparecer intacta, la comida seguía sin tocarse. Cuando preguntaba, desde dentro le respondían que no tenía hambre, que no era necesario, que el cuerpo se acostumbraba. El olor fue lo siguiente, no un olor a basura, era el olor de un lugar cerrado demasiado tiempo, aire quieto, ropa usada, humedad retenida, un olor que no se escapaba al rellano, pero que se pegaba a la ropa del que entraba. El hermano salía del piso y al bajar las escaleras notaba que se lo llevaba encima como una segunda capa. Llamó a un médico, luego a urgencias, luego a servicios sociales. Todos coincidieron en lo mismo. Mientras la persona no expresara intención clara de hacerse daño, poco podía hacerse sin consentimiento. El hermano insistía en que el daño ya estaba ocurriendo, solo que despacio. Había algo desesperante en oír que todavía no es una emergencia, mientras tú veías cómo el tiempo convertía una situación en irreversible. En la tercera semana, el hombre dejó de responder durante horas, luego durante días. Cuando hablaba, lo hacía con una voz más baja, como si el simple gesto de formar palabras le sacara energía. No pedía nada, no se quejaba, decía que estaba bien, decía que descansaba, decía que no quería que abrieran. El hermano intentó abrir la puerta del cuarto una tarde.
Hasta entonces no lo había hecho. Le parecía una violación. A la gente le cuesta romper el último acuerdo tácito, incluso cuando ese acuerdo está destruyéndolo todo. Giró el pomo. La puerta cedió 1 milímetro y luego se quedó. No parecía bloqueada por un mueble. No se notaba resistencia de peso. Era como si el marco hubiera ajustado mal, como si la puerta estuviera hinchada, como si algo, sin fuerza, se negara a moverse. Desde dentro, la voz dijo muy despacio: «No entres». El hermano no discutió. Bajó la mano y se quedó quieto, apoyado en el pasillo. Aquella casa tenía un pasillo largo y estrecho, y al fondo, la puerta del cuarto. Esa perspectiva se le quedó grabada, no por miedo, sino por repetición, porque hay imágenes que a fuerza de verlas se convierten en una sentencia. Esa misma noche llamó a la iglesia. No pidió un exorcismo, no usó esa palabra. Dijo algo más simple. Su hermano llevaba semanas encerrado en una habitación. No comía, apenas bebía, y él no sabía qué hacer. Necesitaba que alguien estuviera allí, que lo viera, que le dijera que era normal y que ya no lo era. 2 sacerdotes aceptaron acudir, no como intervención extraordinaria, sino como acompañamiento, lo que en el papel se llamaba visita pastoral. Fueron por la mañana, un día frío, con el cielo bajo y un viento que se colaba por el portal. Subieron los 3 pisos a pie. El edificio estaba en silencio, no un silencio extraño, sino el silencio habitual de una casa antigua a esa hora. El hermano abrió la puerta y los dejó pasar. Nadie habló durante unos segundos. El piso estaba en penumbra, las persianas bajadas, la calefacción apagada, el aire denso. Avanzaron por el pasillo hasta la última puerta, la del fondo. Llamaron una vez, luego otra. Desde dentro llegó la misma frase que el hermano llevaba días oyendo, pero dicha con una precisión que le heló algo por dentro. «No entréis todos a la vez». No fue súplica, ni una amenaza. Son a instrucción, a norma. Los sacerdotes se miraron. El mayor, más prudente, propuso entrar solo él primero. El hermano dijo que quizá era mejor que entraran todos, por si el otro se ponía agresivo. En ese punto, la prudencia y el miedo suelen intercambiarse los papeles. Crees que la fuerza está en el número. Entraron los 3. La habitación era pequeña, una cama individual, una cómoda, una mesilla, una ventana que daba a un patio interior estrecho donde nunca entraba luz directa. El aire estaba quieto, no sucio, pero sí detenido, como si llevara días sin renovarse. Había un vaso en la mesilla con una marca seca en el fondo, como de agua evaporada. Había ropa doblada en la cómoda. No había basura, no había caos. Lo que había era una quietud organizada, el tipo de orden que se construye para soportar algo. El hombre estaba sentado en el suelo, apoyado contra la pared, con las rodillas recogidas. Había adelgazado mucho. La ropa le colgaba del cuerpo, la barba crecida, los labios secos. Tenía los ojos abiertos, pero no miraba a nadie. Miraba hacia abajo, al espacio entre sus piernas, como si ese punto fuera lo único estable del cuarto. El sacerdote mayor habló con calma. Le dijo quién era, le dijo por qué estaba allí. Le dijo que nadie iba a obligarlo a nada, que solo querían acompañarlo. El hombre respondió poco, frases cortas. Confirmó que llevaba semanas sin salir. Confirmó que no tenía hambre. Dijo que el agua ya no le entraba bien. Dijo que era mejor así, que dentro estaba colocado, que fuera había demasiadas cosas. El hermano preguntó por qué.
no con tono acusador, sino con una desesperación que se disimulaba mal. El hombre tardó en contestar. Porque fuera se desordena. El sacerdote joven, que había permanecido callado, le ofreció una botella. El hombre miró la botella como si fuera un objeto de otra casa. Esa no, esa hace ruido. El sacerdote mayor pidió al hermano que dejara el agua en la mesilla y retrocediera un paso. Hizo un gesto simple, como de quitar importancia. Entonces rezaron. Señor, estamos aquí porque no sabemos estar en otro sitio. Danos palabras cuando el silencio pesa demasiado. Danos calma cuando el cuerpo ya no obedece y la mente se queda sola. No como espectáculo, no como una película. Rezaron como reza alguien que no sabe si está haciendo bien, con voz baja, sin ritmo perfecto. Las frases se solapaban, se apagaban rápido. El silencio volvió a ocupar el espacio entre frase y frase. El hombre pidió que bajaran aún más la voz. Dijo que así solo llenaban el cuarto de ruido. Nadie supo cómo interpretar aquello, pero obedecieron. Y fue ahí, cuando la escena se volvió insoportablemente humana, cuando el tiempo empezó a estirarse. No ocurrió nada espectacular, no hubo convulsiones, ni gritos, hubo cansancio, hubo respiraciones largas, hubo miradas que evitaban cruzarse. El sacerdote mayor preguntó si el hombre quería salir un momento al pasillo, respirar otro aire, abrir la ventana, sentarse en el salón. El hombre negó con la cabeza. En el pasillo se nota. ¿Qué se nota?, preguntó el hermano. El hombre parpadeó, como si la pregunta le obligara a traducir algo que solo entendía dentro. Que sobra espacio. El sacerdote mayor se agachó un poco, sin acercarse demasiado, y le habló como se habla a alguien deshidratado, despacio, con frases cortas, sin pelear. Le preguntó cuándo fue la última vez que había comido. El hombre se encogió de hombros, un gesto mínimo. Dijo que no lo recordaba. Dijo que al principio comía un poco, luego menos, luego nada. ¿Y cómo sigues vivo?, preguntó el hermano. Y en su voz se coló algo que no era una pregunta, sino una acusación dirigida al mundo. El hombre no respondió. Se oyó un sonido pequeño, algo que golpeaba el suelo. El rosario que había traído el sacerdote joven, colgado de su mano, se había resbalado. Las cuentas rodaron despacio hasta chocar con la pata de la cama. Ese sonido fue claro, aislado, y durante un instante pareció ocupar toda la habitación. Nadie se agachó a recogerlo, no por miedo, por una razón más básica. Nadie quiso moverse sin saber qué estaba permitiéndose. El hombre cerró los ojos y con la misma voz gastada empezó a hablar con más continuidad. Dijo que la habitación no siempre había sido así, que antes era un cuarto más del piso, que un día volvió del trabajo y la notó distinta, no más pequeña, ni más oscura, distinta, más cerrada. El hermano dijo que eso no tenía sentido. Dijo que la habitación era la de siempre. Dijo que quizá era la falta de luz, la falta de aire, la falta de comida. El hombre no discutió, no se defendió, solo siguió hablando. Dijo que la notó primero en la puerta, en cómo cerraba, en cómo el clic del pestillo sonaba más limpio. Dijo que lo notó después en el aire, en la forma en que se quedaba quieto, como si no circulara. Dijo que una noche entró solo para comprobarlo, que se sentó en la cama y cerró la puerta. Dijo que se quedó escuchando. ¿Qué escuchaste?, preguntó el sacerdote mayor. El hombre tardó un poco. Mi cabeza. Luego, ya no. La frase quedó ahí, sin dramatismo, pero con una gravedad que no necesitaba decoración. El sacerdote mayor dejó de rezar para escuchar. El joven se mantuvo en silencio. El hermano lloraba apoyado en la pared, intentando que no se lo oyera. El sacerdote mayor preguntó si el hombre sentía miedo. El hombre negó con la cabeza. Es al revés. Fuera es lo que da. El sacerdote mayor propuso salir de la habitación.
y continuar la conversación en el salón. El hombre volvió a negar. Dijo que allí dentro todo estaba colocado. Dijo que en el salón había demasiados muebles, demasiadas cosas, sin sitio exacto. El sacerdote joven se atrevió a preguntar si alguien lo había encerrado. El hombre sonrió por primera vez, pero no fue una sonrisa humana. Fue un gesto breve, como un reflejo. Me encerré yo, para que no se descoloque. ¿Qué?, preguntó el hermano. El hombre no respondió. Se limitó a mirar el suelo. Respiraba con dificultad, pero con algo parecido al alivio, como si, por fin, alguien estuviera escuchando. El sacerdote mayor tomó una decisión prudente. Pidió al hermano que se retirara al pasillo un momento, para bajar la tensión. El hermano obedeció, pero se quedó a medio metro de la puerta, como si no pudiera separarse más. El sacerdote mayor se quedó dentro con el joven. Volvieron a rezar, esta vez de manera más ordenada, no por eficiencia, sino por necesidad de estructura. Cuando todo se vuelve extraño, uno se agarra a lo que conoce. El hombre pidió otra vez que bajaran la voz. Dijo que así la habitación se llenaba. El sacerdote mayor le preguntó que si quería que se fueran. El hombre tardó en contestar. No, si os vais, me quedo con el ruido. El sacerdote mayor no entendió a qué se refería, pero entendió el tono. No era amenaza, era dependencia. Entonces sucedió lo que en los informes aparece descrito de forma ridículamente simple. Se cerró la puerta. La puerta se cerró con un sonido normal, doméstico. El pestillo encajó sin violencia. No hubo portazo, no hubo golpe, solo el clic final. El sacerdote joven fue el primero en girarse. Fue a abrir. El pomo giró, pero la puerta no cedió. No estaba bloqueada, no había muebles detrás. No se notaba la presión de un cuerpo. Era como si el marco hubiera ajustado mal, como si la madera hubiera hinchado, como si el cierre hubiera decidido quedarse. El sacerdote mayor no levantó la voz. Hizo lo contrario, siguió rezando, más bajo aún, como si elevar el volumen fuera a empeorar el problema. El hermano desde el pasillo preguntó qué pasaba. Nadie respondió de inmediato. El hombre sentado en el suelo murmuró una disculpa. Dijo que no era su intención. Dijo que a veces la puerta hacía eso. El sacerdote joven volvió a intentar abrir. Nada. El sacerdote mayor le pidió que se calmara. Le pidió que respirara. Le pidió que se quedara quieto un momento. El tiempo volvió a estirarse dentro de la habitación, de una forma que en un papel parece exageración, pero en un cuarto pequeño se vuelve física. El miedo, cuando es realista, no entra con un susto, entra con un cálculo. ¿Cuánto aire queda? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas decisiones malas se pueden acumular en pocos minutos? El sacerdote mayor habló al hombre con voz firme, sin agresividad. Le pidió que mirara a la puerta, le pidió que pensara en abrirla, le pidió que lo intentara. El hombre negó con la cabeza. Dijo que si la abría, tendría que recolocar todo. Dijo que se le iba a ir la forma. Esa palabra fue la que quedó en el informe, subrayada por alguien. Forma. El sacerdote mayor preguntó qué forma. El hombre tardó en contestar. Dijo que al principio el cuarto no encajaba, que él notaba que el aire estaba mal repartido, que el silencio se le iba a las esquinas. Dijo que se pasó días enteros sentado, sin moverse, escuchando cómo el cuarto se ajustaba. El sacerdote joven lo miró sin entender. El sacerdote mayor lo escuchó con algo más parecido al temor. El hermano desde fuera golpeó la puerta una vez, no fuerte, solo para recordarse que estaba ahí. El hombre se encogió, dijo que no golpearan, dijo que el golpe era ruido y el ruido deshacía. El sacerdote mayor retornó la oración, no como exorcismo, como un ancla, como un gesto que evita que el cuerpo se acelere demasiado.
Los minutos pasaron. La puerta seguía sin ceder. El sacerdote joven, al borde de la tensión, dijo que iban a llamar a emergencias. Dijo que aquello ya no podía tratarse como una visita pastoral. El sacerdote mayor asintió sin discutir. Le pidió que no levantara el tono. Le pidió que no convirtiera la habitación en un lugar de órdenes. El hombre respiraba cada vez más despacio, como si el aire le costara. El sacerdote mayor le dijo que si quería vivir tenía que beber, que si quería vivir tenía que salir, que si quería vivir tenía que dejar lo que le ayudaran. El hombre lo miró por primera vez directamente y dijo algo simple. Vivir fuera es demasiado. No era metáfora, no era literatura, era una frase de alguien que estaba agotado de sostener la realidad. La puerta se abrió, no de golpe, no con violencia, como si nunca hubiera estado atascada. El pomo cedió y la madera se movió con normalidad. Salieron. El pasillo parecía más largo que antes. El hermano respiró como si acabara de salir de un túnel. El sacerdote mayor se apoyó un segundo en la pared del pasillo, no por dramatismo, sino porque el cuerpo necesitaba recuperarse después de contenerse. Cerraron la puerta, no con llave, solo cerraron. El hermano quería forzar, sacarlo a rastras, abrir la ventana, obligarlo a beber. El sacerdote mayor se lo prohibió. Le dijo que así lo matarían más rápido. Le dijo que ahora el problema no era la puerta, era el cuerpo. Llamaron a emergencias. Esa misma tarde, un médico y un técnico entraron al piso. El médico intentó razonar con el hombre. Le habló de deshidratación, de insuficiencia renal, de fallo orgánico. Le habló de coma. El hombre escuchaba como quien oye llover desde dentro. No quiso salir. Aceptó un sorbo de agua en la habitación. Solo un sorbo. Se atragantó. El médico quiso sacarlo por la fuerza. El hermano suplicó que lo hicieran. El sacerdote mayor se interpuso, no con heroicidad, sino con un sentido práctico. Si lo arrancaban de allí en ese estado, lo matarían. El médico dejó constancia en el informe. Paciente consciente, colaborador intermitente, rechazando ingesta, estado de desnutrición severa, deshidratación, probable trastorno psicótico o episodio depresivo mayor, riesgo vital alto. El hombre murió 2 días después. Murió en la habitación. No en un ataque, ni en una escena. Murió como muere la gente que se apaga por dentro, en silencio, con los ojos abiertos, mirando un punto fijo, sin que nadie pudiera entrar del todo en su mundo para traerlo de vuelta. El informe final fue clínico. Deshidratación, complicaciones derivadas. Se mencionó la negativa persistente a la ingesta. Se mencionó el encierro prolongado. No se mencionó nada más. El informe eclesiástico fue aún más seco. Acompañamiento suspendido, fallecimiento del asistido. Se recomienda apoyo al familiar. El hermano se quedó con el piso durante unos días. No era suyo, pero tampoco podía abandonarlo. Recogió ropa, tiró comida, abrió ventanas, limpió como se limpia cuando se quiere borrar algo que no se borra. Cerró la habitación del fondo. Lo hizo con cuidado. Y entonces empezaron los ruidos. No golpes ni gritos ni pasos. Eran ruidos de madera rozando madera, como de muebles moviéndose despacio, siempre en la misma hora, cuando la tarde se rendía y la noche empezaba a instalarse. Un vecino dijo que lo oyó 3 días seguidos. Otro dijo que era el edificio, que era viejo. Una vecina juró que vio luz en la ventana del patio interior, a pesar de que el piso estaba vacío. El hermano dejó la ciudad. No vendió el piso, lo cerró. Me enteré del caso años después, al leer el expediente en un archivo que nadie consultaba. No por morbo, por rutina. Hay días en los que uno se sienta a leer
papeles viejos, y descubre que algunos papeles siguen respirando. No afirmo que aquello fuera una posesión, tampoco afirmo que fuera un caso médico simple, porque las palabras simple y semanas encerrado sin comer no conviven bien en la misma frase. Lo único que afirmo es algo que cualquiera que haya visto a alguien derrumbarse por dentro conoce. Hay personas que se quedan en un lugar porque es el único sitio donde el mundo no les exige nada. Hay encierros que no son cárceles, son refugios mal construidos. Al principio protegen, después matan. La habitación del fondo no hizo nada, eso es lo inquietante. No hay necesidad de inventar una voz, no hay necesidad de poner inteligencia en las paredes. El horror a veces es mucho más sencillo. Un hombre que decide no salir, un cuerpo que se apaga y un grupo de personas que se asoman demasiado tarde a la puerta de una habitación donde ya no hay sitio para nadie. El hermano, en su última declaración, dijo que lo peor no fue la muerte, lo peor fue la calma. Dijo que durante semanas, cada vez que subía con agua y comida, escuchaba al otro lado una respiración lenta y constante, como si su hermano estuviera midiendo el aire. Dijo que, cuando por fin dejó de oír esa respiración, el silencio no volvió a ser silencio normal, se quedó como un residuo. Yo cerré el expediente y lo devolví a su caja. Esa noche, al volver a casa, me sorprendí dejando las puertas interiores entornadas, no por miedo irracional, sino por una idea simple. Hay gente que se encierra porque cree que así controla algo, y cuando el control falla, el encierro se convierte en una forma lenta de desaparición. Eso fue todo. Ni una aparición, ni un mensaje, ni un demonio parlante. Solo una habitación al fondo de un pasillo, un hombre consumiéndose en silencio y una intervención que llegó tarde porque la vida siempre intenta explicarse hasta que ya no puede. Algunas puertas no se cierran, simplemente dejan de abrirse. Esto fue El Profano de Dios,